Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar el tema de congruencia de triángulos que corresponde a geometría plana. Y cuando hablamos de congruencia, vamos a estudiar las propiedades que van a tener dos triángulos y algunas semejanzas o igualdades que puedan tener, ¿no? Por ejemplo, en la definición te dice: dos o más figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, pero diferente posición. Entonces acá podemos ver que el estudio de la congruencia va a ser siempre y cuando las figuras puedan tener la misma forma y el mismo tamaño, pero diferente posición. Y el símbolo de congruencia va a ser justamente este de acá, donde hace una comparación de dos triángulos. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo DEF. ¿Sí? Y podemos decir que esos triángulos son semejantes. ¿Pero por qué van a ser semejantes? Porque el ángulo del vértice A puede ser semejante al ángulo del vértice B. No solamente eso, sino también los segmentos. El segmento AB puede ser semejante al segmento DE. Por otro lado, el ángulo del vértice B también puede ser semejante al ángulo del vértice E. Y no solamente eso, sino también los segmentos o los lados, ¿no? Como el segmento BC y el segmento EF. O sea, por esos lados podríamos decir que estos segmentos van a ser congruentes. Por otro lado, también el vértice B va a formar un ángulo que va a ser semejante al vértice F. No solamente eso, sino también los lados AC y también el lado DF del otro triángulo. Entonces ahí podemos hacer un análisis de estos ángulos y no solamente de los ángulos, sino también de los lados que vamos a indicar la congruencia que puedan formar esas dos figuras, que obviamente van a tener la misma forma, quizás puedan tener el mismo tamaño, pero diferente posición, porque esta está ocupando una posición en el plano y este otro triángulo está en otra posición del plano. Y es así como nosotros vamos a ir estudiando la congruencia de figuras que podamos tener. En este caso, la congruencia de triángulos. Después de eso te está dando un cartel o un aviso donde te dice: no olvides que los lados y ángulos son congruentes, las medidas son iguales. Entonces, cuando nosotros hablamos de congruencia, los ángulos o las medidas van a tener un mismo valor. O sea, si en el vértice A el ángulo midiera 40 grados, en el vértice B también va a medir 40. Son congruentes y están en diferente posición porque está en un punto A y este está en un punto C. Y es así como nosotros vamos a ir interpretando esas propiedades de los triángulos que van a ser congruentes. Seguido de eso te está dando casos de congruencia. Y en esta parte de los casos de congruencia vamos a tener el primer caso, donde te dice cuando son tres pares de elementos congruentes, un par tiene que ser obligadamente de los lados, ¿no? Se tiene que afirmar que los triángulos son congruentes. Entonces, el primer caso va a ser cuando tengamos lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Entonces, ese va a ser el primer caso para nosotros poder interpretar la congruencia, ¿no? Como podemos ver, el triángulo ABC, y acá el lado AB tiene un símbolo de un redondito, el lado BC tiene dos palitos y el ángulo que tenemos ahí es alfa. Y nos está indicando que va a ser congruente con el otro triángulo, con el triángulo PQR, donde al vértice Q le estamos poniendo alfa, al lado PQ le está poniendo un punto y estamos poniendo a QR dos líneas. Entonces ahí tenemos el lado, ángulo, lado. Lado, un ángulo y otro lado. En este triángulo sucede lo mismo, lado, ángulo y lado también. Y así podemos tener el primer caso de congruencia. Seguido de eso vamos a ver una aclaración, ¿no? Te dice que AB va a ser igual a BC. La medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo Q. Comparando estos dos triángulos. Por otro lado, te está diciendo que el triángulo ABC es congruente al triángulo PQR. ¿Sí? Recordemos que la congruencia va a ser cuando estos tengan la misma forma y el mismo tamaño. No solamente eso, sino que cuando son congruentes, los ángulos que vayan a tener van a tomar el mismo valor y también los lados que puedan formar estos.
Después de eso te da otro cartel de un aviso muy importante donde te dice, luego podemos decir que todos los triángulos o todos los lados congruentes se le oponen a los ángulos congruentes y a los ángulos congruentes se le oponen los lados congruentes. Y efectivamente, cuando nosotros tenemos un triángulo en esta parte, a los dos palitos se le va a poner un ángulo, que le podemos decir beta. Entonces, a este del lado de los dos palitos también se le va a poner beta, porque estamos siguiendo el cartel segundo, donde los ángulos que se le oponen a los lados congruentes van a tener también ángulos congruentes en ambos triángulos. Sí, esto ya lo vamos a aclarar cuando estemos resolviendo los ejercicios de tu guía. Por otra parte, te están dando un cuadrito donde nosotros vamos a marcar con una X según lo que te está diciendo, ¿no? Si dos triángulos o dos figuras son iguales, van a cumplir con que tengan la misma forma, o sea, tienen que tener la misma forma, tienen que tener el mismo tamaño y aparte tienen que tener la misma posición tampoco, ¿no? Porque vamos a tener que usar algunos datos que vayan a estar en el plano, pero no podemos comparar dos figuras si es que va a estar uno encima del otro, no habría alguna comparación. Pero si ese fuera el caso, entonces si son iguales, podríamos considerar eso, ¿no? Siempre y cuando si yo tengo acá, supongamos, un triángulo, y encima de ese triángulo vamos a dibujar otro triángulo de la misma medida, en los mismos vértices, más o menos así, ¿no? Uno sobrepuesto. Entonces, si son iguales, porque estaría uno encima del otro, van a tener el mismo tamaño, van a tener los mismos ángulos, etcétera, etcétera. Seguido de eso vamos a ver el siguiente donde te está diciendo la congruencia. Y cuando habíamos visto de la congruencia, te decía que tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño, pero no tienen la misma posición. ¿Sí? Eso lo habíamos visto en la definición de congruencia. Y cuando dicen que son semejantes, nosotros podemos decir que van a tener la misma forma. Quizás el tamaño no pueda ser iguales porque van a ser semejantes, van a ser casi iguales, ¿no? Pero que la posición tampoco van a poder ser iguales, ya que para hacer una comparación, las figuras tendrían que estar como en estos de acá. Este triángulo en una posición del plano y este otro triángulo en otra posición del plano. Es por eso que no vamos a abarcar también que, la posición para cuando son semejantes. ¿Sí? Bueno, seguido de esto vamos a resolver los ejercicios que están en tu guía. Entonces, hasta acá hemos revisado la parte teórica, hemos visto cuando un triángulo es congruente a otro triángulo, hemos visto el primer caso de congruencia que es lado, ángulo, lado. Podemos decir si es que dos triángulos son congruentes es porque sus lados y sus ángulos van a ser iguales o también van a ser congruentes. Y es así como nosotros vamos a resolver los ejercicios de tu guía. Si tuvieras alguna duda hasta este punto, te sugiero que revises otra vez el video y puedas aclarar esa duda. Así que a continuación vamos a resolver los ejercicios de tu guía. Ya está, entonces vamos a comenzar a resolver el ejercicio 1 de tu guía, donde te está pidiendo calcular X. Entonces vamos a hacer la gráfica que está ahí en tu guía. Y te dicen esos dos triángulos van a tener algunos datos en común. Como por ejemplo, acá está el primer triángulo. Acá vamos a tener el otro triángulo. Más o menos ahí. De tal manera que los datos que vaya a tener, en el primer triángulo, este ángulo va a ser alfa. Este lado va a tener el valor de A. Este va a tener el valor de B. Este va a ser 60. Este va a ser 40. Y en el otro triángulo vamos a tener A, B, y acá vamos a tener alfa. Y este otro ángulo va a ser el ángulo de X. ¿Sí? Entonces vamos a buscar alguna referencia con lo que hemos visto en congruencia. Podemos ver que acá nosotros tenemos alfa, acá tenemos A y acá tenemos B. Lo mismo sucede acá. Tenemos alfa, tenemos A y tenemos B. Entonces, acá estamos hablando del primer caso de congruencia, donde tenemos lado, ángulo, lado.
¿Sí? Entonces, esa es la congruencia que nosotros vamos a aplicar para este primer ejercicio. De tal manera que vamos a hacer una comparación, ¿no? En este primer triángulo, a B se le pone 60. Entonces, en este triángulo también tiene que suceder lo mismo. A esta B se le tendría que oponer 60 grados. Una vez que hemos tenido ese reemplazo del valor del ángulo que se le opone a B, entonces ya podemos empezar a resolver. De este primer triángulo podemos igualar que la suma de sus tres ángulos va a ser igual a 180. Entonces, alfa más 60 más 40 va a ser igual a 180 grados. Podemos sumar estos dos ángulos, que va a ser igual a 100 y va a ser igual a 180. Este 100 puede pasar a restar, quedándonos alfa igual a 80 grados. Pero no nos están preguntando por alfa, pero sí lo vamos a utilizar para poder hallar el valor de x. Si aplicamos lo mismo para este triángulo, vamos a tener que sumar 60 más alfa más x va a ser igual a 180. Entonces tendremos 60 más alfa más x va a ser igual a 180 grados. Y el valor de alfa nosotros ya lo tenemos, así que lo podemos reemplazar en la segunda ecuación. Tendríamos entonces 60 más 80 más x va a ser igual a 180. La suma de estos dos ángulos nos va a dar 140. Más x va a ser igual a 180. Este 140 que está sumando lo podemos pasar al otro lado a restar, de tal manera que x va a ser igual a 40 grados. Y esta ya sería nuestra respuesta para este ejercicio 1 de tu guía. Entonces es muy sencillo, estamos aplicando lo que habíamos visto en la teoría. Y para este caso estamos aplicando la primera congruencia, que es lado, ángulo, lado. Una vez que hemos considerado esta primera congruencia, estamos considerando que si en el primer triángulo a B se le pone 60, en el segundo triángulo tiene que suceder lo mismo. Por eso acá le hemos puesto 60. A partir de eso hemos sacado una ecuación donde nos da que alfa va a ser igual a 80. Siguiendo ese mismo, hemos sacado otra ecuación de este segundo triángulo, teniendo que x va a ser igual a 40. Y es así como se resuelve este ejercicio 1. Seguido de esto vamos a resolver el ejercicio 2 de tu guía. Para eso vamos a tener que copiar el ejercicio que está ahí, o la figura que tienes ahí en tu guía. Ya está, entonces tenemos el ejercicio 2, donde te está dando una figura como la que ya está en la pizarra, ¿no? Y te da algunos valores, te dice que esto mide 2 alfa, este ángulo mide alfa, acá tenemos alfa. Aparte de eso, te están dando que los lados van a tener una misma representación. Acá vamos a tener un redondo, dos palitos y un redondo. Entonces, la congruencia acá, la que va a suceder también es la misma. La congruencia va a ser lado, ángulo, lado. ¿Pero por qué va a ser esta congruencia? Porque acá nosotros tenemos un lado, ángulo, lado. Y en este triángulo tenemos lo mismo, lado, ángulo, lado. Por eso es que acá nosotros tenemos alfa y este también viene a ser alfa. Solo así va a cumplir con esa congruencia. Por otro lado, podemos ver que siguiendo el criterio anterior, a los dos palitos, al lado que tiene esos dos palitos, se le pone 2 alfa. En este triángulo se tiene que cumplir lo mismo. O sea, a estos dos palitos se le va a poner también 2 alfa. ¿Sí? Entonces, así como nosotros estamos completando esos ángulos. Seguido de eso podemos hacer lo siguiente. La suma de dos ángulos internos te daba un externo. O sea, este va a ser igual a la suma de alfa más 2 alfa. Y eso te va a dar 3 alfa. Seguido de eso podemos hacer lo mismo. Si nos fijamos en este triángulo que está inclinado, en este triángulo de acá, podemos decir a lados iguales, los ángulos van a ser iguales. O sea, si esto es 3 alfa, eso también será 3 alfa. Y así hemos completado todos los ángulos que están involucrados para poder hallar el valor de alfa. ¿Sí? Entonces acá nosotros vamos a aplicar donde la suma de este ángulo más todo este ángulo más este ángulo va a ser igual a 180. Entonces tendremos 2 alfa más 4 alfa
más 2 alfa va a ser igual a 180. Esto se cumple en todos los triángulos, así que no estamos afectando en nada. Seguido de eso podemos sumar todos estos términos. 2 alfa, 6 alfa más 2 alfa. Tendremos 8 alfa que va a ser igual a 180 grados. Este 8 que está multiplicando lo podemos pasar a dividir. Entonces tendremos 180 entre 8. Seguido de eso podemos simplificar. Podemos sacar mitad, mitad. Mitad de 8 vamos a tener 4 y mitad de 180 va a ser 90. Y a esto todavía le podemos sacar mitad, mitad. Mitad de 90 va a ser 45 y mitad de 4 sería 2. A partir de eso ya no podemos sacar mitad. Podríamos dividir, pero según tus alternativas no te están dando con decimales. Más al contrario, te lo están dejando como fracción. Entonces el valor de alfa sería 45 grados entre 2. Esta sí sería tu respuesta para este ejercicio 2. Entonces no estamos haciendo algo muy complicado. Estamos aplicando la congruencia de triángulos, lado, ángulo, lado. A partir de eso estamos combinando aquellas propiedades que ya habíamos visto en temas anteriores. ¿Sí? Entonces así es como se resuelve el ejercicio 2. Seguido de eso vamos a ver el ejercicio 4, donde te está dando dos triángulos, te dice que ambos forman 90 grados en este vértice. No solamente eso, sino que estos lados también forman 90 grados. Y a partir de eso nosotros vamos a hallar los valores para este triángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Podemos hacerlo de dos maneras este ejercicio. La primera va a ser utilizando algunos valores y la segunda va a ser utilizando la teoría de congruencia. ¿Sí? Entonces, si nosotros completamos ángulos, nosotros vamos a tener acá 80, acá vamos a tener 40. La suma de estos dos va a ser 120. ¿Cuánto nos faltará para llegar a 180? Entonces sería 60. Este ángulo tendría que ser de 60 grados. Pero como este ángulo con este, o bueno, este lado con este lado forman 90 grados. Si yo ya tengo 60, este otro ángulo tendrá que ser 30. Porque 60 más 30 te dan los 90 grados que teníamos ahí. Seguido de eso tenemos acá otro ángulo que forma 90 grados, estos dos de acá. Pero ya tenemos una parte que mide 30. Entonces, este ángulo que está acá tendrá que medir 60 grados. Por otro lado, podemos ver que al redondito, al lado del redondo, se le pone 40 grados. ¿Sí? Al redondito se le pone 40 grados. Y lo mismo va a suceder acá. A este redondito se le tiene que poner 40 grados. Entonces, eso sería 40 grados. Y en el triángulo que está al lado derecho, podemos hacer lo siguiente, ¿no? La suma de estos tres ángulos va a ser igual a 180. Entonces, x más 60 más 40 va a ser igual a 180 grados. Si nosotros sumamos estos dos ángulos, vamos a tener x más 100 y va a ser igual a 180 grados. Este 100 que está sumando lo podemos pasar a restar. Entonces, x va a ser igual a 80. Esta sería tu respuesta. Pero esto es hacerlo de una manera más práctica porque estamos utilizando varias propiedades con esta figura. Pero si lo queremos hacer de una manera teórica es mucho más sencillo. Si nosotros ubicamos esos ángulos, ¿sí? Sabemos que este es 40 y lo vamos a borrar para no confundirnos. Si lo queremos utilizar de una manera o queremos hallar el valor de x de una manera teórica es muy sencillo. Podríamos decir que a esta barrita se le pone 80 y en este triángulo, como son semejantes, a esta barrita también se le tendría que poner 80. Entonces, x sería igual a 80. Y así podríamos hallar el resultado para el ejercicio 4. ¿Sí? Una es la manera teórica y la segunda que hemos resuelto es la manera práctica. Estamos utilizando todas las propiedades que hemos visto hasta este tema. ¿Sí? Entonces, es así como se resuelve entonces el ejercicio 4. De esto vamos a resolver algunos ejercicios más. Ya está. Seguido de eso vamos a resolver el ejercicio 9 y 10 de tu guía. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 9 te está dando toda esta figura. Te dice que estos lados van a ser iguales. Dice que este tiene un valor de θ, este es x y esto mide 130. Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver. Si nosotros tenemos estos lados que van a ser iguales, los ángulos que tengamos acá van a ser iguales. Entonces, vamos a formar un pequeño triángulo donde vamos a unir estos verdes. De tal manera que si estos ángulos van a ser iguales, o sea, podemos poner que todo esto va a ser alfa y todo esto va a ser alfa. ¿Sí? De tal manera que este ángulo de acá nosotros lo podemos tener como si fuera beta, y este ángulo de acá también podemos decir que puede ser beta, ¿sí? Ya que al tener esos ángulos le podemos quitar una misma parte y vamos a tener esos ángulos iguales. Seguido de esto vamos a ver que este ángulo de acá, al cual ya le vamos a poner algún valor para no llenarnos de más símbolos. Entonces vamos a decir lo siguiente, que alfa más este ángulo va a ser igual a x. ¿Sí? Entonces mejor le vamos a poner el ángulo de phi.
y este también lo vamos a poner, porque al ser ángulos opuestos por un mismo vértice, esos van a tener la misma medida. Entonces vamos a decir que la suma de beta más phi te va a dar igual a x. Beta más phi va a ser igual a x. Y esta va a ser nuestra primera ecuación. Siguiendo ese mismo criterio, vamos a hacer lo mismo acá, donde este beta más este phi, la suma de dos ángulos internos te va a dar este externo, o sea, va a ser igual a 130. Y esto lo ponemos acá, beta más phi va a ser igual a 130. Pero podemos ver que ambos términos van a ser iguales, o sea, que beta más phi y beta más phi va a ser igual a x. Y en la segunda ecuación, que beta más phi va a ser igual a 130. Entonces, igualamos ambas ecuaciones, podemos decir que x va a ser igual a 130 grados. Y esta sería tu respuesta para el ejercicio 9. A partir de esto, nosotros podemos ver de otra manera. No podemos decir que estos dos lados son iguales, podemos tomar un triángulo ahí. A partir de eso, llenar más los ángulos con una simulación de las propiedades que tienen los triángulos, ¿no? Y así podemos hallar, vamos a llegar a la misma respuesta, que x va a ser igual a 130. Si eso vamos a resolver entonces el ejercicio 10, donde te da una figura y te dan algunos lados donde los vamos a considerar como congruentes, ¿no? Ya que acá tenemos los mismos símbolos en los lados que te dan. Vamos a decir que estos dos palitos se está poniendo 40 y en este triángulo se está poniendo 40, ¿sí? Ya que el ángulo que tenemos entre el lado y el lado es el mismo 130 y 130. Eso se puede cumplir. Donde este ángulo es igual a 130. Una vez que hemos calculado eso, se hace la propiedad de todo triángulo que la suma de estos tres ángulos es igual a 180. Acá tenemos 130 más 40, 170. Entonces este ángulo tendría que valer 10, ¿sí? Para que la suma de estos tres ángulos sea igual a 180. Entonces acá, a este lado que está representado por un círculo de una esfera, también se va a poner 10. Entonces a este triángulo, con este lado también se va a poner. Entonces así estamos completando esos ángulos. Pero hasta todavía no vamos a poder hallar el valor de x. Para eso nosotros vamos a tener que establecer a este ángulo que nos falta mediante una letra. ¿Sí? Se le podemos poner el valor de alfa. ¿Sí? Entonces a partir de eso nosotros vamos a hallar la igualdad. Vamos a trabajar primero con toda la figura, donde la suma de todos estos ángulos en un cuadrilátero tiene que ser igual a 360 grados. Entonces es lo que vamos a aplicar. Tendremos acá una primera ecuación, donde 130 más 60 más alfa más 10 más todo esto que sería 80 más x, 80 más x, va a ser igual a 360. Sí, ya he dicho que 360 porque acá tenemos un cuadrilátero. Estamos sumando los cuatro ángulos de esa figura. Ahora vamos a resolver esta ecuación. Tenemos que sumar todos los ángulos que tenemos acá. Acá tenemos 10, acá tenemos 130 más nos va a dar 140 más 60 nos va a dar 200, 200 más este 80 nos va a dar 280. Entonces acá tenemos 130 más este 10 nos va a dar 140. 140 más 60 nos va a dar 200. Y 200 más 80 nos va a dar 280. Entonces, alfa más x más 280 va a ser igual a 360 grados. Este 280 lo podemos pasar a restar de tal manera que alfa más x va a ser igual a 80. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado a una ecuación que nos va a ayudar a poder hallar el valor de x. La siguiente ecuación va a ser en esta figura de acá, donde vamos a aplicar el teorema del pantalón que te decía la suma de estos tres ángulos. Sí, que estoy sumando. La suma de estos tres ángulos sería igual a este de acá. O sea, la segunda ecuación que vamos a sacar es la siguiente, donde 50 más x más alfa va a ser igual a 130, ¿no? 130. Entonces tenemos 50 más x más alfa igual a 130. Y después de 50 podemos pasar a restar, vamos a restar. Entonces nos va a dar que x más alfa va a ser igual a 80. De ambas ecuaciones nosotros podemos llegar a una conclusión, ¿no? Si nosotros estamos sumando al reemplazarlos nos va a dar un mismo valor, podemos decir lo siguiente. Si acaso este ángulo acá, como de que x más 50 más, donde dos ángulos internos le da un externo, y este ángulo donde la suma de 40 más 10 más alfa le da un externo, podemos decir que eso va a ser igual a 180. O sea, vamos a llegar a una misma ecuación. Aquí esto se cumpla, en ambas ecuaciones la suma de esos valores sea 80, podemos decir que alfa va a ser igual a 40 y el valor de x también va a ser igual a 40, porque la suma de esos dos valores tiene que respetar ambas ecuaciones. Si saben tener el mismo valor para ambos lados. Y así como nosotros hemos hallado el resultado para el ejercicio 10 aplicando dos ecuaciones con los teoremas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, así como vamos a resolver este ejercicio. Bueno, si hasta acá tienes alguna duda, alguna pregunta, pues quiero que vuelvas a ver el video para que puedas aclarar esas dudas, para repasar la que ya hemos visto a lo largo de este